de una. Bueno, qué alegría. Estamos con Sandra Jimena, nuestra invitada para hoy. Este es el episodio número 101 de la serie La Universidad del Futuro. Es una serie que inició con el objetivo de juntarnos con personas para tener una comprensión más amplia del presente, de nosotros mismos, para construir redes también, ya que tenemos internet, ¿cierto? Tenemos redes sociales, pues este intento de la Universidad del Futuro es empezar a hacer redes más pequeñas, más donde se profundice más, donde se cree más amistad, donde se creen mejores lazos entre las personas, mayor colaboración, y es por eso que estamos haciendo este éxodo de las redes grandes, de 1.200 amigos a redes más pequeñas, incluso pensando un poco en ese principio del número de Dunbar, que son como 150 máximo, tener como un límite para poder que el intercambio entre las personas pueda darse de maneras más potentes, más creativas, y bueno, estamos en esa sustracción, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, como creando esas oportunidades también de aprendizaje que queremos también darnos nosotros. Y por eso pues es que estamos haciendo esto, entonces como que bienvenidos a los que pues vienen siguiendo esos programas y también como muy interesados de seguir expandiendo la red, pero pues con el norte muy preciso de que no podemos agrandarnos. La escala también hace el fenómeno, entonces siempre en educación es muy importante tener muy consciente el número, y por eso estamos acá con Sandra también para hablar un poquito de temas que nos interesan a la Universidad del Futuro, que tienen que ver con el desarrollo humano, con el bienestar, con la sanación y con todos esos temas también que tienen que ver con la psicología transpersonal. Ha sido también uno de los temas que se han tratado en algunos otros episodios, con Margarita Bravo, una amiga que vive en Cali, con Diana Murillo también estuvo acá, que manejan líneas similares, entonces me parece muy chévere. Después de 100 episodios han empezado a aparecer patrones, y de esos patrones van a aparecer como aulas, y una de las aulas obviamente va a ser esta de la que vamos a hablar hoy. Hay otras aulas que también se han tratado en la Universidad del Futuro, como la educación artística, lo que tiene que ver con los temas para la paz, la parte de ciencias, la parte más teórica también es algo importante, filosófica del proyecto. eh, Crianza, partería, educación intercultural. Ahí como los capítulos han orbitado frente a unos temas, y bueno, bienvenida Sandra a conversar un rato. Qué alegría tenerte por acá. Ay, muchas gracias, Andrés, a ti por la invitación. También muy contenta de estar acá. Bueno, Sandra, pues me gustaría, más que presentarte a ti, pues que tú te presentaras, pudieras contarnos un poco como tu experiencia y cómo has llegado a hacer lo que estás haciendo, como cuál fue como el detonante de estar en donde estás, y los puntos como más importantes de esa transformación. Me parece importante para hablar de educación, pues hacer ese recuento. Claro que sí, gracias, Andrés. Bueno, pues te cuento que yo cuando terminé el colegio, o más bien me voy un poquito más atrás, a mí siempre me llamaron la atención las historias familiares. Sí, siempre me llamaban la atención, me da curiosidad saber cómo estaba compuesto el sistema familiar sin que en esa época se utilizara ese lenguaje. Siempre fue como una curiosidad innata. Pero cuando terminé el colegio, siempre estuve entre comunicación social y psicología, la tenía clara, o sea, ninguna otra alternativa estaba. Pero me pasó algo, Andrés, y te estoy hablando de hace muchos años. Yo veía desde el punto de vista de educación lo que ofrecía la psicología, las universidades, y algo no encajaba en mí. Sí, algo como que yo decía, para mí la psicología es mucho más, ¿no? Como, pucha, o sea, es el estudio del alma. Y no me llenó lo que encontré en diversas opciones, y bueno, finalmente me fui por la comunicación, pero siguió ese temita como indagando en mí, como todo ese tema como espiritual, pero no quería nada religioso, pero bueno. Y finalmente, gracias a mi esposo, conocí un centro transpersonal que se llama Sasana, que seguramente lo conoces también, porque Mm. Dianita Murillo ya fue mi maestra en la formación de psicología transpersonal. Y ahí cuando descubrí la psicología transpersonal, yo dije, esto es con lo que yo buscaba, sí, con respecto a la psicología, porque la transpersonal integra finalmente todas estas miradas, ¿no? Es holística.
Entonces está lo cognitivo-conductual, pero también está lo espiritual, pero está el cuerpo, pero está todas estas miradas y yo dije, esto es, ahora sí me siento como en lo mío. Y bueno, a partir de ahí ya comencé una serie de formaciones en psicología junguiana, psicoterapia centrada en el cuerpo, darnos cuenta, pues el cuerpo, tremenda información que tiene para todo, la psicología transpersonal, las terapias sensorointegrativas. Y la primera vez que hice una constelación familiar, yo quedé como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esta información tan impresionante la que hay acá? Y me enamoré completamente de todo lo transgeneracional, de las constelaciones tan sutiles pero tan discientes y decidí formarme como consteladora. Entonces ya, igual soy terapeuta transpersonal desde hace muchos años, pero el enfoque transgeneracional desde que soy consteladora desde el 2020, curiosamente ese año, y no, o sea, digamos que se volvió mi pasión, mi kigai, mi propósito, entre otros, pero es eso, ¿no? Es mirar cómo todos venimos de un sistema, sin excepción, de un sistema familiar, funcional, disfuncional, la mayoría, por no decir que todos disfuncionales, porque así somos, ¿no? Tratamos de idealizar los sistemas familiares, pero todos estamos heridos, somos una humanidad herida, y cada generación hace lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces, digamos que mi labor como terapeuta transpersonal y transgeneracional y cuando hago constelaciones es que los consultantes puedan comprender de una forma distinta su historia, ¿sí? Como abarcar una mirada más integral de lo que les ha sucedido. Es eso básicamente a lo que me dedico. Claro, buenísimo eso, porque para educación, pues es súper importante para mirar, por ejemplo, los patrones de enseñanza o las modalidades de experimentar un proceso educativo, pues también obedecen muchas veces a experiencias previas y cuando no se hace muchas veces consciente esas maneras, pues se resultan repitiendo a veces cosas que de pronto son inconscientes o no se quieren hacer o de pronto por buenas intenciones se hacen de cierta manera. Entonces siempre en el trabajo como, sobre todo educativo y con las personas que trabajan con niños, creo que ese tema de explorar de una visión más amplia, tener un mapa pues para abordar esos mundos interiores de las personas, pues se hace muy importante para pues para desembrollar un poco de cosas que todavía no se han desembrollado. Y por eso me parece muy importante el tema contigo, hablarlo de los sistemas familiares y me parece muy chévere que por dónde podríamos entrar al tema. Me parece un tema muy importante porque siempre es como una escala de las transformaciones colectivas muy importantes, el sistema familiar y no solamente el sistema familiar como real, sino también el interno. Hay un sistema también de voces, dicen algunos como podemos ver como esa familia en cada uno de nosotros como voces interiores. Entonces, ¿cómo podríamos entrarle al tema y me gustaría que iniciaras tú por ahí y ya arrancaríamos como a tejer la conversación a ver qué preguntas nos van surgiendo ahí en el camino. Claro que sí, pues digamos que, a ver, eso lo podríamos mirar desde alguien que viene aquí por primera vez, ¿sí? Un consultante y me dice, mira, es que tengo un tema, un nudo, un bloqueo en X o Y cosa. Inmediatamente pues uno como sistémico sabe que ese tema, como tú bien lo decías, viene de un sistema, ¿sí? Habrá cosas de la persona, pero la gran mayoría son temas que ni siquiera le competen a él o a ella. Entonces ahí yo lo primero que hago siempre es un genograma, que son preguntas de la familia de origen de la persona. Preguntas de mamá, papá, linaje materno, linaje paterno, abuelos, hermanos, si tiene un sistema actual, pareja, hijos, mascotas, todo eso lo que se va convirtiendo en el genograma son como unas redes circulares en donde tú vas obteniendo una cantidad de información, ¿sí? Acerca de la historia familiar de esa persona. Entonces la persona a veces piensa que, por ejemplo, he tenido casos de personas que me dicen, es que siempre me ha acompañado una tristeza toda la vida, desde niña, siempre, o sea, yo trato de estar feliz y todo eso, pero es como un peso acá, ¿sí? Entonces tratamos de mirar desde el sistema qué es ese peso. Entonces muchas veces se recurre a la constelación para que nos ayude a mirar la constelación, qué es lo que realmente puede estar pasando. Entonces hay casos en los que se descubre, por ejemplo, pérdidas o abortos que la familia nunca mencionó, ¿sí? Antes de la persona, por ejemplo, en este caso, este ejemplo que te estoy comentando, nunca se enteró que antes de ella había habido una pérdida, un aborto, ¿sí? Porque digamos que también el sistema cultural, como tú lo decías, eh, nos vuelve muy receptivos, pero también muy tímidos a contar las historias, ¿no? A contar las historias dentro de la familia. Entonces, no, esa pérdida fue muy dolorosa y esto quedó acá, ya se fue,
ese bebé o esa alma o lo que sea, o si una mujer abortó, pues eso no se habla, no se dice, eso sí. Y lo que la experiencia me ha enseñado es que, y uno de los principios sistémicos es que no puede haber excluidos nunca, ¿sí? Todos tienen un lugar, todos tenemos un lugar dentro del sistema familiar, todos sin excepción, incluyendo pérdidas y abortos. Y es impresionante cuando se le pone en el lugar que le pertenece a esa alma que nunca llegó en este ejemplo que te cuento, es como si algo se aclarara, es como si el sistema hiciera así, como si hiciera, ya hay un orden, ya hay algo de orden acá. Porque a veces lo que sucede es que, por ejemplo, este ejemplo que te comento, ella estaba llevando el dolor de una pérdida que realmente le pertenecía a la madre. Y ella lo estaba cargando, pero no sabía por qué. Y entonces, digamos que si uno lo mira desde una mirada muy superficial, cualquiera diría, no, pues de pronto tiene depresión, los Mm. jóvenes son así, es una tristeza, pero acá siempre la idea es mirar más allá, más allá. Y cuando ella comprendió que ese dolor profundo que tenía era realmente de su madre y se habla del tema, se expone, se pone en la conciencia, algo empieza a cambiar. Algo dentro de ella empieza a darse cuenta que no era su tristeza, porque llamaba la atención que era una tristeza de toda la vida, ¿no? Entonces, cosas así. Entonces, desde lo sistémico es mirar todo el tema desde esa mirada. Háblame de tu sistema familiar, háblame de cómo ha sido tu historia, porque todo lo que tú eres hoy en día, en gran parte es por eso. ¿Sí? La tarea de individualizarnos, pues es como el fin único de esta existencia, parece ser, pero no es fácil, y menos si no tienes clara tu historia. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante reconocer cómo ha sido mi historia familiar. Han habido migrantes, estuvieron en la guerra, que seguramente muchos estuvieron. Mi madre fue hija única, fue abandonada por su padre, o sea, todo esto con el fin también de comprender mi historia y por qué yo estoy eligiendo después a mi sistema actual. Yo no creo que la pareja la elige de forma muy consciente y es lo más inconsciente que se escoge. Entonces, si yo no tengo clara esta historia, voy a seguir en automático, como decías tú, a repetir y repetir y repetir, y no me doy cuenta que estoy repitiendo. Entonces, como lo decía Carl Jung, todo lo que no se hace consciente se vuelve destino. Entonces ahí es donde muchas personas dicen, es que estoy de malas, es que este es mi destino, es que las mujeres de mi familia, pues muchas estamos marcadas con este estigma, Hay parte ¿no? de la medicina colonial se le ha dado mucho peso como al individuo en la sanación de los problemas y no se ve la perspectiva sistémica, que es la que tú estás como mencionando, donde más allá de la enfermedad o de la desconexión, pues se debe también a cuestiones que son intergeneracionales, históricas y, cierto, de cosas de pronto hasta consecuencias del sometimiento de las culturas en estos continentes, ¿cierto? Del dolor que se ha infringido sobre la naturaleza, pues que siempre, pues, esa naturaleza también somos nosotros. Entonces, todo lo que nosotros externalizamos, también nosotros nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Es una cosa que está como en doble vía y todo ese dolor también se va sintiendo cuando tú estás en procesos de formación. Hay unas personas que lidian más fácilmente con el estrés, otras personas que les cuestan más lidiar con la ambigüedad, la complejidad. Y entonces uno como maestro dentro de un grupo no va sintiendo como que se tiene que personalizar un poco el aprendizaje porque no todo el mundo va a responder a las mismas estrategias, sino que va a requerir también poder reconocer cómo hacer que la posibilidad de aprendizaje para esa persona sea más expedito, más fértil, y ahí es donde se cae un poquito como esa lógica otra vez industrial de la educación, cuando se quiere todo para todos, homogenizar. Creo que a mí me parece que esa posibilidad de cómo crear, cómo hacer del aula también su propia constelación, sabiendo que también las personas que están ahí todavía pueden en esa diversidad, pues volverse parte y arte también de tu propia transformación, que yo creo que parte de lo que hace uno también en educación y en estos procesos es hacer constelaciones, ¿cierto? Es como crear espacios donde cada quien ponga lo mejor que tiene de sí para algo colectivo, algo que está más allá de sí mismo. Entonces, es muy bonito ese principio de la orquestación. Hugo Semmelman, un gran amigo sociólogo chileno, hablaba de orquestar, que necesitamos orquestar los lenguajes. Él hablaba de orquestar las metáforas que tenía América Latina. Entonces me parece especialmente importante como ir saliéndonos un poco como de ese paradigma un poco de darle todo como, ¿cierto?
tanto para lo Total. bueno, para lo malo, como al individuo, ¿cierto? Tanto la enfermedad como a sus cualidades más iluminadas. Otra vez, más pensar es cómo es que está tu comunidad, ¿cierto? Cómo es que están tus redes, cómo es que están tus relaciones. Yo creo que en ese punto me parece importante empezar a ir ubicar un poquito ahí la educación, la salud, a que todo, incluso las emociones, son propiedades relacionales, no son cosas netamente individuales, sino que son cosas que están interactuando con los demás. Entonces, uno de los ejercicios que hacemos en pronto en clase, uno de los ejercicios bonitos es hacer como una microhistoria de las emociones, desde que éramos niños hasta la actualidad, para desentrañar un poquito los mecanismos de cómo nosotros nos hemos relacionado, por ejemplo, con la vergüenza o con la envidia desde chiquiticos o con el miedo. Trabajamos como el miedo, la culpa, la vergüenza y la envidia, como cuatro emociones. Eso lo estamos trabajando ahorita en este semestre con estudiantes y es muy maravilloso cómo hacer el ejercicio de volver sobre esas emociones y volver un poco a ver por qué se resultan repitiendo ciertos algunos patrones en nuestro comportamiento, iluminar esas cosas a partir del arte y de la narrativa, de la oralidad, se vuelven muy importantes a la hora de las personas que están trabajando en la educación. Eso lo hemos venido estando haciendo y ha sido bonito, como la posibilidad de permitirles a las personas como integrar un poquito lo que tú dices, parte de sus historias, como hacerse más conscientes de dónde vienen, por qué hacen lo que hacen, incluso por qué les gusta lo que les gusta, porque muchas de esas cosas no son solamente de su propia individualidad, sino que hacen parte del contexto cultural, familiar, y esa perspectiva me parece bastante estimulante para traducirlas en didácticas y en formas como más interesantes a la hora de hacer como educación. Entonces, me gustaría también preguntarte algo a ti ahí sobre eso de las constelaciones, porque también hay algunas cosas que cuando algunas personas están reunidas, hay una intencionalidad, ¿cierto? Como pasa en la pedagogía, y hay una intención. Hay también una atención frente a algo y hay una presencia, esas cualidades se convierten ya en objeto de curación para todas las personas que están ahí, si se hacen de maneras bien concienzudas, digámoslo, uno lo siente cuando está en un círculo de palabra, en un ritual, en algo donde hay intención, donde hay atención acrecentada y donde hay como presencia. Eso se vuelve, me gustaría que habláramos un poquito de esas cosas que pueden estar dándonos a entender cualidades para pensar procesos de curación colectiva, digámoslo, a mayores escalas, que pasen por diferentes ambientes y cómo también pues, mayores personas y ciudadanos puedan estar de pronto haciendo parte de esta curación del planeta y de la humanidad, que yo creo que es una de las labores ciudadanas que se deberían emprender con mayor como resolución en los próximos años, incluso en medio de un contexto donde estamos hablando acá en Colombia de la paz, ¿cierto? Y de la restauración y de la justicia restaurativa. Siento que esos temas me parecen importantes. Me gustaría que ver un poco de las cualidades de esos espacios, de lo que pasa ahí cuando se hacen esas constelaciones y qué es lo que hace que se produzcan esos insights a través de tu experiencia que podrías contarnos ahí. Claro que sí. Antes de comentarte eso, tú tocaste un punto esencial y es en el tema de educación, la importancia de mirar también con esta mirada, perdón la redundancia, a los estudiantes de su sistema, ¿no? Porque a veces la educación queda en el individuo, ¿sí? Pues este muchachito es así o esta persona es así, pero no es así porque sí. Entonces, parte de, digamos que del orden sistémico es darle también el lugar que merece ese sistema familiar de ese estudiante porque así yo tengo otra información. Y si yo como maestro desconozco mi historia personal, voy a estar seguramente de pronto haciendo mal alguna cosa en la educación. Entonces, por eso es que todo esto se convierte, como decías tú, en un eco, en unas redes súper importantes. Y la educación, pues, fundamental en todo esto. Y en las constelaciones es que, mira, Bert Hellinger es, digamos que el creador de toda esta dinámica de las constelaciones, él llamaba todo esto los movimientos del alma, ¿sí? Entonces, de pronto para personas escépticas o personas muy racionales dirían, pero pues movimientos del alma, ¿eso qué? Eso no se ve, ¿no? Y no hay que verlo, o sea, porque ya se siente. ¿Y qué son los movimientos del alma? Que efectivamente cuando hay una constelación familiar, digamos que hay un grupo de, qué sé yo, 15 personas, y una de esas 15 personas dice, yo quiero constelar X tema, mi relación con mi madre, mi relación con un hijo en particular que siento que es súper tensionante, bueno, y es una metodología absolutamente minimalista, porque ahí el lenguaje verbal es mínimo,
porque todo, como dices tú, todo se va, el movimiento se va dando Mm, naturalmente. Entonces la persona se sitúa al lado del constelador y expone el tema. Y uno como constelador sí tiene que hacer ciertas preguntas de contexto de la familia, de qué número de hijo es, si la madre vive, si el padre vive, bueno, preguntas, digamos que generales de su sistema familiar. Y una vez se termina, la persona escoge quién de los que están ahí representa o a su madre, a su padre, a sus hermanos y a ella misma, para que ella quede ubicada al lado de uno y vea, haz de cuenta, como una obra de teatro de su inconsciente familiar, porque es tal cual. Lo que pasa es que aquí no hay actuación, ¿sí? Es mm. distinto al psicodrama, que es otra metodología terapéutica, no acá. Y muchos que van como representantes dicen, pero ¿yo qué hago? Lo que dices tú, porque yo no conozco a esta persona, yo menos conozco a su sistema familiar y cómo así que me vas a coger para ser su madre. ¿Qué hago? Y uno siempre le dice, sigue tus movimientos, sigue tus movimientos. Entonces se quedan como estamos en una cultura en la que todo se tiene que entender desde acá, entonces es difícil de entender. Y esta persona que constela ubica dentro del lugar donde se lleve a cabo la constelación, donde esa persona considere que va su madre, aquí va su padre, aquí coloco a mi hermano, aquí me coloco a mí, donde quiera, porque ese es el inconsciente colocando. Y una vez allí puestos, ya se sienta al lado del constelador y los demás simplemente se dejan llevar por sus movimientos, por lo que vayan sintiendo. Y todos sienten energéticamente la energía de quien están representando. Eso es que somos energía. Sí, que hay personas que dicen, pero eso es imposible. Yo, pues es que somos energía, eso sí lo avala la ciencia, la física cuántica, por donde se Mm, le mire, somos energía. Y ahí es en donde empieza a suceder una cantidad de cosas que la persona pensaba que su sistema iba en determinado orden. Y resulta que los que están allí empiezan a moverse de cierta forma que es distinta a lo que normalmente uno percibe del sistema. Y allí uno como constelador sí tiene que estar muy presente, muy vigilante por cómo se movió la persona, hacia dónde volvió a mirar, qué actitud tiene. Hay personas que de la nada comienzan a llorar impresionantemente porque dicen, tengo un dolor inmenso, entonces muchos secretos familiares se terminan descubriendo por las constelaciones familiares. Y allí lo que sucede o lo que se va dando en esta dinámica, que generalmente es larga, hay constelaciones que duran, la más cortica puede durar 40 minutos, pero hay unas que se van hora y hora larguita, porque el sistema necesita ahí manifestarse, ¿no? Y fíjate ahí desde lo colectivo cómo se sana. Entonces no es solamente estar al servicio de quien constela, sino quien está representando algo le mueve, algo le toca, ¿sí? Aunque yo no sea madre y esté representando una madre, siento como siente una madre, siento esa madre dentro mío. Entonces es una cosa muy, esto está basado en el enfoque fenomenológico que el enfoque fenomenológico lo que invita es a la experiencia, no tanto al conocimiento, sino vivir la experiencia. Entonces eso es lo que impacta y todos terminamos en un superpoderoso ambiente de sanación, porque lo que se mueve allí te mueve, ¿sí? Te mm. mueve, ya los juicios bajan, ya empiezo a comprender a mi historia familiar, a mis padres, a mi abuelo, y aunque la historia sea de la otra persona, eso te toca, tú lo sientes acá, entonces por eso a nivel colectivo todos terminamos involucrándonos en un movimiento de reconciliación, de comprensión, ¿sí? Como de, uy, ¿qué fue esto, no? Entonces por eso las constelaciones son una experiencia de reconciliación, en pocas palabras, y de comprender algo distinto, y Claro, desde lo maravilloso, colectivo. porque es algo que Es, también pasa mucho en el hecho educativo del maestro estudiante, que uno no solo resulta enseñando, sino resulta aprendiendo mucho de las personas. Yo creo que en la constelación tanto, yo no he estado en ninguna, pero me imagino que aquel que pone el tema fuerte lleva unos insights como las personas que también están acompañándolo, como que se dan igual en el círculo de palabra, tú puedes no estar hablando ni siquiera, solo tú por escuchar van reverberando en ti cosas que necesitabas sacar, pero necesitabas era que otro lo dijera, solo escucharla para poder como darte cuenta de que también una de las cosas más bonitas que cuando se hacen estos círculos en los que yo también he participado también sobre temas que son difíciles o son complejos de tratar o son tabú o son muy complejos, como el racismo, por ejemplo, o ese tipo de cosas, es que se requieren como metodologías también, lo que tú decías, más fenomenológicas y no solamente racionales de argumentos, sino de cómo sentir como toda esa cosa en nuestro cuerpo. Y siento que eso es algo importantísimo ahorita que se habla tanto del esclarecimiento de la verdad,
que esa verdad pues también no puede ser solamente una verdad comprendida racionalmente como, ay, sí, eso sucedió en tal fecha, la Unión Patriótica, el genocidio, sino cómo crear metodologías para que realmente, ahí es donde yo siento que las habilidades que tienen personas como tú, de las personas que están haciendo trabajo como de constelar este tipo de situaciones difíciles en la humanidad, pues pueden darnos claves a nosotros para que esto Porque si lo hacemos con metodologías racionales, pues volvemos otra vez a lo mismo, que ya sabemos que es un poco la desconexión que a veces logran esas cosas de entender algo, pero distanciarte, como una especie de bypass, ¿cierto? Mental, como con esa información, pero como que sentir, en la clave está como en el sentir y volver otra vez a intimar con esas sensaciones de dolor y de incomodidad que pues traen las cuestiones pues más dolorosas de nuestra vida. Y no tenemos como familia, ni como historia, ni como educación, como los kits de herramientas para trabajar esos temas. Entonces como que por eso me parece muy importante hablar contigo sobre esto, porque es algo que todavía... hay muchos secretos en las familias, como tú dices, muchas maneras de que no hablemos de esto, cuando ahí es donde están realmente muchos de los problemas que nosotros, incluso los primos, los tíos, están sufriendo, es por algo que de pronto está ahí todavía sin la iluminación colectiva. Entonces, buenísimo eso que cuáles son otras cualidades de pronto que tú puedes ver del constelador que puedan de pronto ser también metáfora para los procesos educativos. Dale lugar a todos, dale lugar a todos, ¿sí? Porque a veces desde la educación, lo que yo te decía, hay ciertos profesores o maestros o directivas que no sé, si el niño viene de un sistema muy disfuncional, entonces hay maestros que pasan, que quieren empezar a ocupar el lugar de los padres, ¿sí? Entonces es como, no, este niño no necesita a sus padres, entonces hay que tener mucho cuidado porque si bien viene de un sistema disfuncional o lo que sea, esos padres están primero que los maestros, ¿sí? Es cumplir un orden. Digamos que todo lo sistémico tiene unos órdenes del amor, como lo llamaba Hellinger. Entonces es saber que esos son los padres de este niño, ¿sí? Que es muy seguramente deben tener también N mil problemas psicológicos o lo que sea para que le estén haciendo algo a esa persona o a ese estudiante. Pero tengo que tener una mirada holística y no tratar de cumplir un rol que no me corresponde, porque a veces sucede eso, ¿sí? Yo quiero empezar a ser del papá o del, ¿sí? No, yo sé que ese niño viene en un sistema y ese sistema lo voy a respetar. ¿No? Y con base en eso, ahí ya tomo acciones o lo que sea que tenga que hacer. Pero eso es importante también, ¿sí? Desde esa mirada sistémica, todos tenemos un lugar, todos. Inmediatamente cuando yo quiero hacerle así a alguien, alguien va a ocupar ese lugar, ¿sí me entiendes? Y por eso es que desde lo transgeneracional muchos niños comienzan a ocupar o a comportarse como un excluido de la familia, ¿sí? Porque nadie lo ve, como el Bruno de la película Encanto del Bruno, ¿sí? El Mm. Bruno lo sacamos porque es una vergüenza para la familia y lo que eso ocasiona en el sistema familiar es que alguien va a ocupar ese lugar hasta que alguien vea al excluido. ¿Sí? Entonces es como si el sistema dijera, todos cabemos, todos estamos en este lugar y la historia del estudiante debe ser colocada también en un lugar. ¿Sí? Su historia personal, eh, eso básicamente, y también estas redes de cómo ser espejo de los otros estudiantes, porque en una constelación es donde uno puede decir o puede comprender mucho mejor eso de todos somos uno, cada uno con su historia, pero realmente lo que a ti te pasa, a mí me pasa, lo que tú sientes, yo lo puedo sentir, es esa dinámica de que realmente es una sola energía fundamental a la hora de la verdad. Mm. Y en los estudiantes crear esa dinámica de espejos, ¿sí? Yo creo que ayuda muchísimo porque de pronto hay personas o estudiantes que dicen, no, es que, no sé, Pepito Pérez es así y no se lo aguanta a nadie. Es como crear esas dinámicas de reconciliación de no ver más allá. Espera Mm. un momento, porque es que de esa persona tú seguramente también tienes algo, ¿sí? O que sabes de la historia de esa persona. Entonces, si se quiere reparar la educación, siempre hay que empezar por el individuo desde el punto de vista de que el individuo sí quiera sanar, ¿sí? Pero si la persona dice, yo no tengo nada que sanar, mi familia es perfecta, o por el contrario, los odio y yo ya me liberé de esa familia, está contaminando también un sistema educativo. ¿Sí? Entonces, para que un sistema educativo también funcione es porque la persona primero se revisa a sí misma, crea conciencia, y si todos hiciéramos eso, otra sería la historia, ¿no? No solo estudiantes, sino los maestros, directivas, o sea, todos, ¿no? Todos, porque si hay bien, igual que en una corporación o en una empresa, un lugar de jerarquía, igual en la educación, aunque haya jerarquía, es todos importamos y todos tenemos un lugar.
Sí, hay una situación que se viene hablando un poco en medicina que es como la epigenética, ¿cierto? Como que también las condiciones exteriores van influyendo también en la propia activación y desactivación de los genes y van demostrando, y hay unas cosas muy particulares de ese entorno, ¿cierto? En el que, ¿cierto? Incluso el vientre materno como el primer ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Como ¿Vale? pero también uno empieza a sentir que en las mismas familias, así las personas hayan estado cultivadas o educadas en un tipo de formación, igual van a haber unas diferencias muy radicales entre las mismas personas, habiendo pues esa condición cultural, social, educativa, de los medios de comunicación, pero hay algo como innato, como específico que traen las personas a la vida, ¿cierto? Que es como única, que a mí siempre me llama la atención y yo pues lo chequeo pues un poco con mis hermanos y como que siempre, siempre hay unas diferencias insalvables mucho a pesar de que hay muchos puntos en común, hay otras cosas que quizás eso sea como parte de lo que evolutivamente se tiene que dar para poder que también ¿cierto? La evolución se genere, porque si la evolución sabe que va generando y va dejando lo que no sirve y va dejando, ¿cierto? Como que hay una inteligencia también en eso, pues siento yo, pues acá como pensando sobre eso, como que hay cosas que exceden el control incluso de las mismas condiciones que llaman como contextualizadas y eso, y hay otras cosas que van más allá y que obedecen más como a lo que hizo que nuestro cuerpo se formara, nuestras células, el cerebro, ¿cierto? Lo que hace que nuestros tejidos cuando se cortan, se curan a ellos a sí mismos. Hay una inteligencia que no está solamente en nosotros como individuos, sino como que está más allá de nosotros mismos y esa inteligencia es la que yo creo que habría que sintonizar mucho más en el camino como de la curación, siento yo. Totalmente. Mira, tocaste dos puntos esenciales de este tema transgeneracional y de las constelaciones, y es, bueno, primero la epigenética que viene descubriendo eso, ¿no? Que antes, si tú naciste con determinada característica física, te condenaban de una vez, ¿no? O sea, o una enfermedad, ah, no, si su abuelo tuvo eso, su padre tuvo eso, usted está destinado, nada que hacer. O si tal, es como que te marcan de una vez un destino. Y si bien si hay una predisposición genética, porque la hay, la Mm, epigenética lo que descubrió es que no viene de los genes. sino del ambiente en el que se desarrollen esos genes ujú, internos y externos. Entonces, por ejemplo, una familia, no sé, que toda es diabética y alguien podría decir, no, pues es que es nada que hacer, es genético, pero ¿cómo se alimentan? ¿Sí? ¿Cómo viven? mm, ¿Cuál es su estilo de vida? Y resulta que todos, como si fueran uno solo, están viviendo de la misma manera. Entonces, ambiente interno, no estoy alimentándome bien. ¿Qué voy a generar? Pues una diabetes. Voy a favorecer esa predisposición. Y un ambiente externo, pues que hay afuera que me estoy llenando de estrés, de ansiedad, de lo que sea, que mm, estoy alimentando esa predisposición. Pero la epigenética es súper interesante al descubrir y dice, no, no necesariamente tienes que tener cáncer igual que tu padre, no, o sea, sí hacerte tus chequeos, obviamente, saber que hay una predisposición, pero qué estilo de vida vas a llevar tú para marcar esa diferencia. Y mira que la epigenética yo la encuentro muy alineada con la frase de Jung, todo lo que no se hace consciente se vuelve destino. Entonces, supuestamente estoy destinada, pero si creo conciencia, si observo lo que me está pasando y hago algo distinto a través de una acción concreta, no necesariamente tengo que repetir. Y lo otro que mencionabas, ay, lo último que mencionaste que se me escapó ahorita, aparte de la sí, como epigenética. una inteligencia que está más allá de nosotros, que crea Claro, orden y gracias. armonía. Y yo estoy convencida que, pues yo hablo en términos transpersonales, que aquí cada alma viene con un propósito, con su ser esencial intacto. Pero una vez ya nos vamos formando ahí en el vientre de mamá, pues ya ahí ese ser esencial en teoría se está formando, pero cuando nacemos en un sistema familiar, muchas veces la familia ya te quiere de determinada manera, ¿no? Empezando por el sexo del bebé. No, yo quiero que sea niña, yo quiero que sea niño. Y yo quiero, o sea, no estás viendo realmente al ser que viene en camino, sino tus expectativas. Eso se conoce en lo transgeneracional como proyecto sentido. ¿Qué proyecto sentido tienen los padres con respecto a ese niño que están trayendo a este mundo? No es que lo traigo es para que sea médico como yo, es que lo traigo porque ¿cuál es el proyecto sentido? Y no más ahí, ya el bebé, que eso son memorias intrauterinas, va sintiendo ese proyecto sentido. Y ahí se va matando desde ya el ser esencial, ¿sí? Porque no le estoy Ujú, permitiendo a ese ser,
sino ya lo estoy condicionando. Entonces, si llegas a esta familia, estas son las creencias. Si llegas a esta familia, tu visión frente a la religión tiene que ser esa. Entonces, sí, obviamente la labor de los padres es educar, acompañar, orientar, pero no ser invasivos en el ser esencial. Y la educación también ahí es clave, porque ya el sistema familiar empieza a pagar ese ser esencial. Después llega el sistema educativo que te pone, en términos generales, que te pone como en igualdad de los demás, pero no te mira también tu individualidad y tu propio sistema. Entonces aquí tienes que ser, tienes que ser, tienes que ser, tienes, y ahí es en donde terminas como una oveja del rebañito, actuando un poco igual que los demás, y lo que tú decías, igual siempre hay una esencia en cada ser humano muy particular. ¿Sí? ¿Cuál es, desde mi punto de vista, el reto que tenemos en este plano o en esta vida? Rescatar ese ser esencial, ¿sí? Reconectar con lo que yo soy, a qué vine yo, qué es lo que realmente quiero de mi vida. Me quiero casar, no me quiero casar, no quiero hijos, yo quiero realmente estudiar esto o este trabajo realmente nada que ver conmigo. Cuestionarse una cantidad de cosas en donde muchas veces la familia principalmente ve eso como un acto de traición, ¿no? De todo Mm, lo que le digo, si esta persona ahí la oveja negra de la familia, y yo creo que esa inteligencia superior definitivamente actúa, ¿sí? mm, Llamándola como cada quien quiera llamarla, pero sí, para mí claramente existe. Y es esa expansión de conciencia, a mi manera de ver, es ese proceso evolutivo desde la espiritualidad, ¿sí? Como conectar contigo, con ese ser esencial que eres y cómo le apuesto a mi individuación, cómo le apuesto a tomar mi vida. Y eso es lo difícil, y ese es el reto para mí, que más tenemos particularmente los colombianos es tomar nuestra vida, porque es que estamos muy condicionados, es que cómo voy a dejar a mi mamá así, es que cómo voy a dejar a mi papá así, es que mi hermano Menes, es que todos los demás, pero uno por allá en décimo lugar. mm, Entonces, ¿cómo sigo siendo una persona colaborativa, empática, pero, y eso aquí suena muy egoísta, pero realmente cómo me pongo yo como prioridad? Porque es que si yo me pongo como prioridad, todo empieza a funcionar de distinta manera. mm. Y te iba a preguntar cuáles son como bueno, tenía como una pregunta alrededor como de la diferencia de género, de cómo intiman con el dolor los hombres y las mujeres, como tú lo has visto de tu perspectiva, si hay diferencias. Y lo otro que te quería preguntar es como algunos temas recurrentes dentro de estos contextos regionales en los que vivimos como que se repiten y que valdría la pena como analizarlos con mayor profundidad y sobre todo sentirlos y por lo menos transformarlos y verlos y aceptarlos, porque yo creo que también parte de todo este cuento de una aceptación muy radical con la vida que le tocó a uno vivir, con la familia en la que uno nació, ¿cierto? Es una manera de no resistirse a lo que le tocó, sino como de ver que eso fue así. En buena parte uno inconscientemente o consciente va como que saldando cuentas también con cosas en que en sus sistemas familiares fueron disfuncionales y empieza uno como a aportar desde sus comportamientos o desde sus acciones cotidianas como otras maneras a lo que de pronto vio como problemático. Hay otras cosas que son más difíciles de quitarse uno de encima, pero por ejemplo las adicciones, como que en buena parte el asunto de la adicción también tiene que ver mucho también, invita mucho a ver cómo familiarmente hemos lidiado con el tema de apegos exagerados frente a cosas, no solamente consumos o alimentos, drogas, sino como esa relación con el dolor, que pues es como lo que nos tiene también hablando acá y es, 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 es que es algo difícil, es algo que no es tan rico ni algo como en Sí, pandemia, pues yo creo que a mí me surgió mucho ese tema de mirarlo, de mirar, yo creo que la pandemia para mí fue como esa conexión muy fuertemente con esos temas de, sobre todo como con la sombra individual y colectiva que estaba surgiendo. Yo creo que también evolutivamente van pasando momentos históricos donde van permitiendo que la sociedad haga ese trabajo, que lleve a la gente a sus casas, que lleve a la gente como al parar. No se podía de otras maneras, se hizo así. Yo siento también como que la pandemia también tiene que ver con esa inteligencia de las cosas que son caóticas, pero que buscan también generar esos nuevos órdenes. Y por eso también, pues, la Universidad del Futuro es hijo también de esa crisis, porque nos dimos cuenta, ve, es algo que ya no queremos seguir jugando este mismo juego, pues vamos a jugar otro juego que nosotros queremos inventar. Así pasa igual como con los sistemas familiares, de esto no funciona, vamos a hacer, la universidad no está funcionando ya,
ya no está funcionando un poco la educación escolarizada desde hace un tiempo, pues vamos a ver cómo ciudadanamente, cómo podemos nosotros imaginarla. Y es por eso también, pues, que estamos teniendo tú y yo esta conversación, porque pues sabemos que cómo se actualiza también la inteligencia colectiva es a través de la conversación, a través del intercambio, a través de compartir con presencia cosas que son significativas para nosotros. Ahí empezamos a agilizar un poco la transformación personal, no cada vez aislándonos más o cada vez yéndonos, que ese es el peligro también de las inteligencias artificiales ahorita en educación, que es volver otra vez a que esa presencia que sabemos y esa sintonización que podemos dar entre personas se empiece a reemplazar por máquinas de maneras, pues no sé, temas Sí, que estoy poniendo ahí que se me vienen en mente, pero donde quieras seguir tú la conversación, bienvenida a seguir conversando. no, digamos que en cuanto a las mujeres y a los Ah, hombres, sí, yo por siento ahí. que son las mismas heridas, ¿sí? Obviamente sí tenemos características distintas, claro que sí. Digamos que la fuerza femenina está muy enfocada, así no seamos madres, hacia la protección, la compasión, el proteger, el cuidar, ¿sí? Es muy maternales, ¿sí? Muy Ajá. mujer. Y el hombre, la fuerza masculina, está muy desde el impulso, la acción, la determinación, ¿sí? Hacerlo, el riesgo. Y finalmente esas fuerzas las necesitamos ambos, las mujeres, tanto la fuerza femenina como la masculina, y lo mismo los hombres, ambos. Lo que pasa es que yo siento que sobre todo, por ejemplo, el patriarcado, muchas personas piensan que únicamente afectó a las mujeres, ¿sí? Por las razones que ya sabemos, pero a los hombres, claro que también los afectó, pero demasiado, ¿sí? Porque los llevaron a ser esos hombres que no son vulnerables, que no se dejan tocar por sus emociones, que tienen que estar siempre fuertes, que tienen que estar siempre a cargo, que tienen que rescatar. Entonces, todas esas creencias colectivas, pues nos hicieron daño a todos por igual. A mí me conmueve, por supuesto que me conmueve muchísimo cada vez que veo a una mujer llorando, obvio que sí, pero mira que a mí me toca una fibra muy especial o muy sensible cuando veo a un hombre llorando de forma tan honesta, así como que se derrumba, se cae, porque ahí como que se permite ser, ¿sí? A ellos, a ustedes particularmente, eso se los bloqueó durante mucho tiempo. No, no seas niña, ¿no? No llores como Mm, niña. Y eso, las heridas y los dolores que generó, pues afectan no solamente a los hombres, sino también a las mujeres y en general, pues a todos como sociedad. Entonces siento que al final las heridas son las mismas. Las heridas son como, desde ese punto de vista es como, fue pucha, o sea, estoy en un lugar que me puso mi sistema familiar que no me corresponde, pero tengo que estar ahí. Y eso responde a tu segunda pregunta de cuáles son los temas que más se repiten. Un desorden en el sistema familiar absoluto y total, completo desorden. Entonces, si por ejemplo está mamá, papá, y llegaron los hijos y resulta que mamá y papá se emocionaron y tuvieron 6 hijos y le mm, dicen al mayor, ahora usted está a cargo de sus hermanitos menores. Usted mm. verá, usted es el responsable. Ese hermano mayor no es papá, no decidió ser papá, no le corresponde ese lugar. Por un lado. Otro que se repite demasiado es que cuando está una madre, y sea porque el padre abandonó o se murió o hay ausencia paterna, entonces inmediatamente el hijo mayor, tú eres el hombrecito de la casa, tú vas a pasar a ser prácticamente mi pareja. Esa es de las peores cosas o de los peores desórdenes en cuanto a consecuencias que yo he podido ver, porque ahí es donde aparecen normalmente las adicciones. Ujú. Porque el hijo, imagínate esa contrariedad, o sea, yo soy hijo, ¿sí? Yo amo a mi madre porque lo ha dado todo por mí, es una mujer berraca que salió adelante sola, que todo lo hace por mí. Mi padre es el malo, ¿no? Porque él se ausentó, se fue, me abandonó, nos dejó acá. Y yo, ¿cómo no voy a ayudarle a mamá? ¿Sí? Mm, Pero el tema es que empieza a ayudarle desde un lugar de pareja. Y eso es, uy, eso es, crea un desorden que el hijo se pega una confusión bestial claro. porque no puede con la culpa, pero tampoco quiere estar al lado de mamá toda la vida, ¿sí? Porque entonces resulta que le gusta una chica por ahí, pero no puede estar con ella. Mm, Porque inconscientemente, para el inconsciente, ella tiene pareja, que mm, es su madre. Entonces, si claro. se mete con otra chica, es su amante. A eso es lo que tú le Entonces, llamas la lealtad las familiar. lealtades familiares, sí, las Mm, lealtades familiares muy impuestas. Las lealtades igual ya vienen por nacimiento. Todos somos leales a nuestra tribu, a nuestro clan por nacimiento. O sea, eso es como, ya venimos leales a nuestro sistema. mm, Pero pues sí tengo que decirlo que hay padres que alimentan esas lealtades de una forma tan insana que no ujú. saben el daño tan bestial que le hacen a los hijos. No dejarlo ser, ¿sí?
decirles, mira, este es mi tema, yo soy madre soltera, pero es mi tema. Yo veré cómo lo hago, cómo lo soluciono. Gracias por tu apoyo, tú estar ahí, pero yo necesito que tomes tu vida, ¿sí? Eso yo, no, yo lo oigo muy poco. La gran mayoría de veces es, no, es que él tiene que estar conmigo, porque ¿qué va a hacer de mí? Y es todo ese dilema, ¿no? Es enfrentarse contra ese debo ser, pero no puedo. O quiero, pero no puedo. Y así muchos desórdenes también, por ejemplo, cuando se crea un nuevo sistema familiar, y aquí como tú lo decías, entonces tenemos esa costumbre de que las familias colombianas o latinoamericanas en general somos unas melcochas y todos para arriba y todos para abajo, y eso se ve bonito y es bonito, pero siempre y cuando no tenga esa dinámica en donde si hay un nuevo sistema familiar, ese tiene prioridad, ese debe tener prioridad porque si no, ¿cómo lo saco adelante? Entonces, muchos padres eso no lo toman a bien. Ay, me cambió por ese, me cambió por esa. Es que Ujú, ya no viene los domingos a almorzar acá. Es que me cambió por ese aparecido. Miércoles, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa en donde perdimos el norte de que el hijo tiene todo el derecho a tomar su vida y a formar su propio sistema y darle toda la fuerza que necesita ese nuevo sistema? ¿Sí? Porque finalmente esas relaciones no son negociables con los padres, no son negociables, son mis padres, punto. Yo los honro, los acepto, finalmente tal y como son. En cambio, la pareja es negociable. claro. Por eso es que tengo que cuidarla, porque esa sí la puedo perder en cualquier momento. Entonces, también esas dinámicas, lo que se ve, mejor dicho, eso es para, para Mm, tener muchos más espacios de la cantidad de consecuencias que tiene, porque es donde vienen las infidelidades, vienen una cantidad de cosas, pero es porque desde el inicio la persona no se ha individualizado y no ha estado en paz con su sistema familiar. Y si no está en paz con su sistema familiar, no va a crear un sistema familiar sano. Va a estar claro. como de mentira, ¿sí? Porque primero va a estar mamá, primero va a estar en mi familia de origen, o sea, es puro desorden, 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 que si todos tuviéramos la conciencia de mantener un orden, pues sería distinto. No Mm. perfecto, nada es perfecto, pero distinto. A mí me gusta mucho cuando se hablan de esos temas así o se tocan es porque se da como un nivel de empatía en el grupo especial y se dan cuenta de que la cosa que creías tú tan especial que tú solo sentías, la sientes muchos más de diferentes maneras e incluso de maneras peores y empiezas a darte cuenta de que lo que tú estás viviendo no es lo único. Entonces eso es maravilloso y eso como que crea un espacio como no somos como que, pues, sí, se bajan como los mecanismos protectores que todos tenemos para supervivir en algún momento, pues los hemos armado ¿cierto? Como cierta infraestructura sutil para supervivencia, que es como también funcionan los traumas, como una inteligencia que tenemos para resolver esas situaciones, pero que en algún momento eso se pueden como que ablandar y como que poner a la gente en un punto donde todos estamos unidos. Lo que tú decías de la unidad y de la sintonización grupal, eso me parece poderosísimo porque de eso realmente se trata, de como que buscar maneras donde hacer eso no sea motivo de vergüenza, porque es que también en el sistema familiar una de las emociones que habría que más mirar como con mayor detalle, y yo lo he visto en algunas inspecciones, de lo que he visto y sobre todo por el ser hombre también, es la vergüenza, es una de las cosas, y eso se transforma muy rápidamente en agresión. Muchas de las cosas que a veces hacen los acosadores sexuales no es solamente por exceso de patriarcado, sino por una ausencia de, cierto, como una debilidad interior muy fuerte que se busca llenar de esas maneras. A veces es como más miedos interiores. La mayoría de estudios longitudinales alrededor de personas que hacen ese tipo de cosas o matan o están en la cárcel por X o Y razón, muchos se deben muchas ausencias de padres y abandonos en las infancias, ¿cierto? Entonces me parece que Total, eso, para hablar de educación, pues tendríamos que mirar eso como con mayor detalle porque no se puede quedar solamente como en los contenidos en esto, sino que hay unas realidades que son que incluso, que como lo estamos viendo acá, pues involucran una perspectiva sistémica de entrada que debería ya empezar a tener la educación y me parece fascinante que resultemos como aportando un poquito sobre esa situación. Mm. totalmente, totalmente. Es que a mí me tocan estos temas y yo me emociono y yo puedo durar acá. Mm. Pero sí, lo que tú dices es así. Mira que hay muchas personas o estamos acostumbrados muy a quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Entonces dividimos a las familias entre ese es malo, ese padre es malo, esa madre es mala, ese es porque hizo esto y esto y esto. Y pasa muchísimo, pero muchísimo, que cuando hay un padre ausente, que hay que decirlo, sí, que en Colombia se da bastante, pero el hijo
lo único que recibe es reproche de ese padre por parte de la mamá y de toda la familia. Es tenaz, porque no es negar una verdad, el padre se ausentó, eso es una verdad que siempre hay que mantener, pero la mitad de él es su padre, ¿sí? Mm, O sea, él también viene de él, sin nada que hacer. Entonces, el lugar del hijo también está esa contrariedad muchas veces, y las adicciones particularmente vienen cuando la madre no le permite al hijo tomar al padre. ¿No? Es cuando le dice no porque ese tal por cual, porque eso no sé qué, si usted se va a buscarlo, yo lo voy a tomar como una traición, él lo abandonó, pero hay hijos que dicen, yo quiero buscarlo, mm, se me da la gana de buscarlo, quiero saber quién es. Y el hijo tiene todo el derecho a hacerlo. Entonces, cuando no se le permite eso, lo, suponiendo que esto es alguna droga, voy a tomar esto en compensación de ese dolor tan bestial que siento de la falta que me hizo mi padre, en este caso, en este ejemplo, la madre también, obviamente. Pero es eso, ¿no? La adicción, finalmente, si uno lo mira como alguien que es adicto y ya, lo mismo de forma superficial, pero ¿por qué se vuelve adicto, sí? ujú. Yendo más allá, ¿cómo es su sistema? ¿A quién no le han permitido tomar? ¿Sí? ¿Cuál es el dolor que tiene infinito ahí que no ha visto? Porque al final, este puede ser el mismo trago que me vuelve adicto, y cuando yo comprendo cuál es el origen de mi dolor, ya no va a tener peso en mí. Obviamente después de todo un proceso, ¿no? Después Claro, de todo una indagación larga, eso no es, pero al final no es el alcohol, no son las drogas, no es el sí, juego, el sexo, lo que sea, no, es algo mucho más profundo, más que interno, puede, claro. Sí, es como la dime. metáfora que alguien colocaba que me gustaba mucho, refiriéndose al autismo, ¿cierto? Como esa compulsión repetitiva, por ejemplo, de lavarse las manos y creyendo que cambiando un jabón, pues vas a cambiar una compulsión a la repetición, me parecía una metáfora muy poderosa porque no está tanto en el jabón, sino como, bueno, cuáles son, y en eso involucran mucho, son trastornos en el desarrollo que involucran muchas cosas, muchas, incluso el lugar, el cómo, cierto, la sensación que tú estás queriendo aliviar ahí y esas actividades adictivas, pues hacen parte de nuestro Claro, desarrollo. Y una de las totalmente. cosas que más luchamos también como sociedad es con eso, porque en últimas lo que muestran es que ahí que son como lugares donde necesitamos como empezar a ver que hay trabajo ahí por hacer, hay como algo por manifestarse. Hay una de las cosas que yo he venido reflexionando también en esto para la Universidad del Futuro y me parece importante para espacios de educación a futuro es la parte transgeneracional e intergeneracional ya de entrada conviviendo y coparticipando en un espacio educativo donde estén los mayores con los niños también, porque estamos muy planos, muy lineales y yo siento que el diálogo intergeneracional está como roto. Incluso las Sí, tecnologías también pueden aumentar que ese diálogo, pues, y me parece interesante. Yo por ahí te vi algo en Facebook, a ti algo de la función del abuelo también en ese sistema familiar. Me gustaría que habláramos un poquito de eso también en lo poco que nos queda. También me parece importante ver la voz de la persona que ya ha pasado, que tiene experiencia cristalizada, que tiene como, ha lidiado más con la pérdida de sus cercanos también. Es que es una cosa muy importante. Imagínate cuando uno empieza a lidiar más con personas que empiezan a irse, eso ya empieza a generar también, leyendo un poco también en la clave muy potente de este libro de James Hillman, de La fuerza del carácter, donde habla sobre la vejez de una manera tan impresionante desde la psicología arquetipal, ¿cierto? Me parece fascinante ver cómo ese libro me abrió mucho las entendederas para relacionarme diferente con las personas mayores y también para empezar a mirar cómo empezar a nutrir a una población que está subestimada en la sociedad, ¿cierto? Donde está y donde hay donde puede haber tanta riqueza de conocimiento, de sabiduría, de oficios, de historias. Entonces yo no sé cómo podríamos pensar eso de la función de los abuelos en la educación del futuro. ¿Cómo lo verías tú? no, pues una influencia súper valiosa por lo que tú decías ahorita, digamos que con todo este tema de tecnología, que bienvenido, pero también nos ha hecho perder conexión con esa sabiduría, ¿no? Con esa Mm, sabiduría ancestral. Y los abuelos, pues digamos, o sea, lo que tienen ellos es camino andado, ¿sí? Y es muy bonito que los nietos puedan, o pues, mejor dicho, cualquier persona pueda tener contacto con ellos desde esa sabiduría de su recorrido, ¿sí? De toda su historia. Si son abuelos, pues es muy importante saber su historia para comprender muchas veces también a nuestros padres, ¿no? Porque a partir de esa historia yo puedo, ay, es que yo no sabía que mi mamá tal cosa, mi papá había vivido esto, pero también para darnos cuenta desde la humildad
que cada generación hace lo mejor que puede o ellos hicieron lo mejor que pudieron. Porque en constelaciones a veces se les da muy duro a ciertos abuelos, ¿sí? Es que ese abuelo a mí me dijeron que había sido Eva, ¿no? Y lo que te digo, en constelación, ese ruido empieza a bajar para darle paso a casi que a la pregunta, ok, ¿y tú cómo lo hubieras hecho? En su Ujú, lugar, con su historia, con su tema, ¿cómo lo ujú, hubieras hecho? Sí, ahí no había WhatsApp, ahí no había una cantidad de cosas. ¿Qué hubieras hecho tú? Entonces, no solamente comprender esa historia, sino también pues la sabiduría innata que tienen los abuelos, ¿sí? Y además que es una dinámica muy de la reconciliación. Ya ellos están en otra etapa, están mm, como miran la vida de una forma completamente distinta y es muy bonito escucharlos desde ahí, ¿no? Desde, o sea, la influencia y volver a conectar esas nuevas generaciones con esta generación tan sabia, ¿sí? Con sus errores, pero por supuesto con sus temas, sus chukis, sus sombras, pero también mirarlos como espejo, ¿no? mm. Como un espejo que pues todos, si seguimos en este camino de la vida, llegaremos allá, ¿no? Entonces, esa mirada de sabiduría de los abuelos es Mm. muy bonita también por la forma en que ellos muchas veces tratan a los nietos, ¿no? Que muchos padres dicen, a mí sí me dio chancleta, a mí me dijo hasta no sé qué, y con mi hijo esto es solo amor, porque inconscientemente es un camino de reconciliación, ¿sí? Reconcilio con mis hijos a través de los nietos, o sea, a través de los nietos estoy sanando mi relación contigo, con los hijos. Entonces Mm, es una dinámica bien bonita, bien bonita. Los abuelos tienen una influencia, pues, fundamental, ¿no? Hay hijos, nietos que dicen, wow, mi abuelo, mi abuela es, y como todo, ¿no? Hay de todo, pero es muy bonito volver a conectar esa experiencia con, con lo que sí, estamos viviendo, ¿no? sí, Sandra. Bueno, yo tenía otros temas ya más para compartir contigo, pero no sé, de pronto, como ya nos vamos acercando a la hora, de pronto qué cosas, de pronto yo no te, de las que quisieras hablar. No tienen que ser un resumen de lo que hemos hablado, sino también algún aporte nuevo de algo que quieras pensar. También pues te cuento que estamos en este intento es porque estamos como buscando dar los primeros pinitos en espacios de aprendizaje por el mundo, ¿cierto? Donde sea como una educación descentralizada por todo el planeta, con profesores en diferentes partes del mundo, pensando el tema de la abundancia educativa, es una de las cosas que nos llama la atención, porque una de las cosas que también cuando tú empiezas a hacer el mapa de tus redes, de las personas que te han inspirado, y ver como qué es lo que hay, qué es lo que has tú aprendido en cada relación con una persona en particular y haces esa historia de esas relaciones, pues empieza a aparecer la universidad del futuro. Entonces dice, ve, voy a hablar con este, porque esta persona, y empiezas como a crear un mapa, eh, como tu propio currículo también, y empiezas a ver como hay tanta abundancia, tanta belleza, tanta bondad, tanta innovación, tanta inspiración. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Qué vamos a hacer con todas esas personas que en diferentes órdenes, en lo ambiental, en lo de género, en lo filosófico, en diferentes temas están aportando y cómo se pueden empezar a crear como un trabajo colectivo con estas personas para ofrecer pues, la educación hablamos del futuro, pero es como el de ahora, de mañana, de pasado mañana. No es algo como que estemos hablando como algo lejano, sino como algo que realmente hablamos del futuro es porque es como lo que está abierto, lo que no todavía está escrito, lo que no es algo nuevo, es algo que estamos inventando. Entonces, es por ahí donde está teniendo como contexto esta conversación y no sé, algo que quieras de pronto apuntar ahí como frente a eso, de esto que estamos haciendo, o lo que tú quieras también, pues bienvenida para ya ir cerrando nuestra conversación. Ay, gracias, Andrés. No, pues yo creo que lo principal es crear conciencia y a mi manera de ver, se crea conciencia no solamente a través de talleres, de asistir a rituales, de constelaciones o el enfoque que sea, sino en el momento presente. Sí, en el momento presente es donde si tú estás realmente atento a lo que estás sintiendo, a lo que está pasando, por ejemplo, en un ámbito educativo, si estás realmente presente, puedes escuchar qué quieres, qué puede decir la mirada de ese estudiante, qué puede decir, no sé, el comportamiento de determinado maestro, o escuchar realmente, ¿sí? Porque a veces se nos vuelve paisaje todo, el día a Mm, día. Entonces, yo ya sé que tengo que hacer esto, todo se vuelve un paisaje. Pero entonces es mantener una atenta, plena presencia, qué es lo que está pasando conmigo acá adentro y también qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Qué es lo que está ahí moviéndose para que yo realmente empiece a mirar
Y ahí es en donde muchas veces sale la creatividad o las ideas. Y Mm, uno dice, pero ¿por qué siempre hemos estado haciendo esto así? Si se me acaba de ocurrir que tal cosa podría ir, ¿sí? Porque estamos atentos. Entonces, mi recomendación suena muy simple, pero no es tan simple, es estar presentes en lo que sea que hagamos. Es mm, difícil, más ahorita con tanta hiperestimulación por todo lado, pero estar acá, aquí y ahora, y cuestionarme realmente si esto es lo que siento, este es el trabajo que quiero, esta es la educación que quiero dar, estoy en este sistema familiar, pero hay algo que no me suena, o sea, ¿no? Realmente empezar a cuestionarnos desde un amor profundo propio e incondicional hacia nosotros mismos, y ahí lo que tú hagas va impactando al otro, va impactando al otro, y así, ¿no? Es una escala, pero esa sería mi recomendación, o sea, cada uno hacer como ese proceso de plena presencia e introspección de cómo estoy yo aquí en este trabajo, ¿sí? En este tema educativo, con este enfoque, esta visión tan bonita como la que ustedes tienen, y mirar siempre más allá, más allá, más allá. Eso sería. bueno, Sandra, qué alegría. Y bueno, si pudiéramos hacer un festival de la Universidad del Futuro, de pronto, ¿qué curso, taller te gustaría de pronto planear también? Eso lo podríamos mirar porque sería muy interesante. Estamos pensando en eso, no estamos viniendo a ver cómo es que vamos a empezar como a organizarnos y bueno, ha sido como una charla muy chévere para ti. Luego nos podrías contar un poco más de eso. Sin embargo, pues ahí en el programa linkearemos los enlaces, tu página, tus lugares donde te pueden encontrar para que también pues encuentren pues la información tuya y ha sido como muy placentera la conversación, muy fluida y espero pues que no sea la última vez que nos veamos y podamos seguir construyendo pues estos espacios de educación juntos. Un abrazo. No, no, Andrés, felicitaciones también por ese trabajo que haces y claro, cuenta conmigo lo que necesiten. Claro, me encantaría un taller de constelaciones para hablar de este tema, hacer una constelación desde la educación. También sería súper bonito. Entonces, no, cuenta conmigo y claro que sí. Y muchísimas gracias.